restricciones que teníamos eran del tipo menor. Y si bien teníamos una forma de convertir en igualdad las restricciones tipo mayor, aún así es necesario utilizar alguna otra técnica para ese tipo de casos. A ver, vamos a ver. Ayer habíamos quedado por aquí, sí. En esta parte. Entonces, para ajustar estas son del tipo mayor o igual, es necesario utilizar algunas variables artificiales que van a permitir trabajar. Hay una diferencia entre holguras y el método y las variables de holgura y las variables, ¿cuáles habíamos? Si volvemos a la presentación, vamos un poquito más arriba. Está más arriba. Ya, vamos a volver al material. Que quede claro, ¿no? Teníamos por aquí arriba. Esta, no las variables de superávit, tipos de variables que habíamos visto ayer. Las de holgura las que nos permitían agregar cuando las restricciones eran del tipo menor, eran mayor, nos podíamos, o se ha mencionado que podíamos agregar las variables de superávit. En el caso del método M, que son tipos de solución del simplex, se supone que vamos a trabajar con, es decir, necesitamos variables de holgura en todos los casos. Pero como en las restricciones del tipo igual o mayor no hay variables de holgura sino superávit, entonces es necesario crear o acomodar o ajustar de modo que cada una de las restricciones tengan esta variable de holgura. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Ahora sí volvemos a la presentación. Bien, de este ejemplo. ¿Ya? El método M, eh, bueno, antes de pasar a ese, uh, uh, si la ecuación no tiene una variable de holgura, variable artificial, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ya aquí se habla de las variables artificiales. Para formar una solución inicial a la solución básica de total holgura, es decir, que todas deben tener variables de holgura. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay un valor que vamos a utilizar positivo en el caso de, bueno, en todos los casos, es decir, un valor m que va a ser, pero vamos a ver más adelante que no necesariamente tiene que ser un valor infinitamente grande, sino puede ser en función a los coeficientes que estamos analizando. Entonces, se agrega o se trabaja con un valor de menos m cuando se trabaja en problemas de maximización y menos, o perdón, m positivo en problemas de minimización.
entonces, ¿cómo se hace la transformación, tal transformación? Um, ok, vamos a ver. Tenemos esta, ¿verdad? Esta que es un problema, un modelo, es en algunos casos con igual, ¿ya? Tiene un mayor y un menor. ¿Y cómo vamos a convertir? Por ahora vamos a dejar. En el caso de mayor, vamos a restar una variable de superávit, eso habíamos visto. Y en el caso de menor, vamos a sumar una variable de holgura, que en este caso es 4. De modo que el modelo se convierte en ese tipo con todos iguales. Ok, seguimos. Todavía no hemos modificado la función principal, simplemente estamos analizando y convirtiendo en igualdades. Y vamos a ver ya utilizando este valor de m, cómo cambiaría. La tercera ecuación tiene su variable de holgura, es decir, ¿cuál es la variable de holgura? Aquí tenemos tres, ¿verdad? Aquí hemos agregado un x4, esa es la variable de holgura. ¿Por qué? Porque este era del tipo menor. Pero la primera y la segunda no tienen esa variable de holgura. Era una variable superávit en el caso del, del segundo. Y el primero, bueno, no hemos agregado nada. Entonces, en esos casos se va a trabajar con variables artificiales que se van a llamar R1 y R2. Es decir, vamos a agregar un R1, vamos a agregar un donde no habían estas variables de holgura, de modo que el modelo va a quedar de esta forma. Ahora, para que esto no afecte en la función principal, se afecta también la función objetivo con con un más la variable que hemos hecho, es decir, el coeficiente afectado por la variable, ¿no? MR1. Y en el caso de minimizar, habíamos dicho, de acuerdo a esta parte, ¿verdad? En el caso de minimizar es positivo. Ambos en M, un valor de M positivo y un valor de M que afecte a ambas variables. De modo que la solución básica, recuerdan, una básica inicial es cuando los valores de x1 y x2 son 0. Entonces, x1 y x2 vamos a tener que R es 3, de modo que R1 es 3 aquí. R2 va a ser 6, porque x1, x2 y x3, bueno, x3 no se está considerando, pero x1 y R2 6, y aquí x4 queda como 4, ¿no? Porque x1 es 0, x2 es 0. Vamos a hacer una aclaración aquí para que quede claro, o si no en la guía. Aquí, aquí vamos a ver cuando x1 y x2 son iguales a 0, ¿no? De ese modo es que tenemos R1, R2 y x4. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Este modelo ajustado, que es lo que busca la primera parte del método, de este método M, nos va a permitir obtener la primera tabla
en la primera tabla del modelo principal. Entonces, si revisamos, simplemente se ha hecho la conversión. Esto, en el primer caso de la z, por ejemplo, a la izquierda, entonces tenemos todos estos coeficiente negativo, perdón. O sea, menos 4, menos 1, 100, y bueno, y dejamos el espacio para el resto de las variables, ¿no? Y la solución es 0. Esto es para R1, por ejemplo, que es la variable ahora que vamos a la variable no básica, o básica, perdón, R1, X4. Copiamos lo mismo de este modelo, 3, 1, 0 y 1. 3, 1, 0 y 1, en 0. Tenemos 4, 3 menos 4, 3 menos 1, 0 y 1. Y para el último tenemos 1, 2, 0, 1, 0. 1, 2, 0. Vamos a ver. Bueno, es 1 para x4, ¿no? En este caso 1 para x4 y el resto es 0. Bien, hasta aquí simplemente, bueno, hemos hecho dos pasos, ¿no? Ajustar el modelo para incluir las variables de holgura, de modo que cada uno tenga su holgura, y junto con esto la penalización, si quieren, con un valor de m. En principio. Lo siguiente hemos traducido o llevado de esta matriz, o perdón, de este sistema a esta tabla. Algo más que hacer. Lo siguiente es hacer que o la fila Z sea consistente con el trabajo, con todo el sistema. El lado de en esta 0. Sin embargo, dada la solución no básica, es decir, cuando es el punto con todos los de x1, x2, x3 en 0, la solución básica debería ser con R1, 3, 2 y entonces volviendo, perdón, volviendo aquí, eso no va a dar 0, ¿no? Desde 0 tenemos un valor de R3 por sí. Perdón, un ratito, hay un valor que no he mencionado. ¿De dónde está apareciendo? Bien. M100, y como habíamos planteado aquí al inicio, M puede ser un valor muy grande, ¿no? Bien, que depende mucho del tipo de problema y de las variables que se están manejando, del valor de las variables para asignarle un valor. Es decir, si ponemos un 10 grande, va a ser un poco complicado manejar aquí. Entonces, va a ser grande en relación a estos. Si tenemos valores de las 1x1 del tipo menos de 10, entonces, o los coeficientes de la función objetivo son entre 4 y 1, como en este caso, entonces este valor de m como 100. ¿Ya? Por eso es que ahora aparece 100, es un número eh, ya definido. Puede ser más, puede ser 100, 200, 300, ya que en algún momento se va como a variar. Entonces vamos a usar valores que nos permitan manejar fácilmente las operaciones posteriormente, pero que sean grandes a los valores de x1 y x2. ¿Okay? Entonces de ese modo es que aparece el 100. Ahora, este 0 que está aquí no es consistente con el resultado porque hemos agregado unos valores de R. R1, por ejemplo, es 3 y R2 es la función inicial. En esta no va a resultar. Entonces, el valor es cuando R1 es 3 y R2 6 y X4 4,
lo cual nos va a dar un valor ajustado 100 SM, ¿verdad? Por R1, que es 3, más 100 por R2, que te va a dar un Z, un valor de Z de 900. ¿No? Y esto se ve aquí en esta tabla ya convertida. ¿Y qué ha pasado con los valores de X1? Eso, no tenía por aquí un cálculo. No, es decir, ¿de dónde apareció 699 de hacer la operación de esto? El M por la fila R1 más la fila R2, 4K por 100, 700, más la anterior fila Z. La anterior fila Z, que era un número negativo de 700 menos 4, tenemos 696. Y para X2 lo mismo, ¿no? Tenemos R1, que es 100, o R1 más R2, es decir, 1 más 3 es 4, por 100 es 400. 400, que es el valor de 399. Y lo mismo para X3. X3, 1 es 0, no hay nada con eso. Y menos 1 en R2. Últimos menos. La anterior fila era en X3 no existía, de hecho, ¿no? Por eso es que aparece directamente X100, ¿no? X0. Entonces, ese siguiente ajuste, de modo que tenemos una tabla eh, modificada. Aquí voy a agregar igual. Vamos a ver si aquí necesitamos también hacer ese ajuste, esa nota. Ok, igual aquí, ¿no? No, ¿dónde está? Bien, a partir de aquí, o sea, con esta tabla ya construida, podemos aplicar el que he bajado, que ayer hemos visto, es decir, hacer la iteración utilizando los criterios de optimalidad que se han visto, y cuál es la variable que va a entrar y cuál es la variable no básica que va a salir, o perdón, la variable básica que. Entonces aquí en la primera iteración se define que esto, ¿no? Es decir, ¿cómo determinamos esto? En este caso, más positivo en un lado y el más negativo en este lado, es decir, volvamos a la función principal, que es esto, es el caso, ¿no? Entonces va a ser el primer valor o la columna pivote con la que se va a trabajar. Estamos. Y la fila va a ser de acuerdo a la división que hagamos, ¿verdad? Entre la solución y este valor. 6 entre, no, perdón, 3 entre 6, 1 entre 3, 2 entre 4, que se obtiene. Y vamos a poder determinar cuál era la columna. Y a partir de ahí hacemos la cita. Y se van a obtener unos valores. Si necesitamos, aquí no está especificado esas iteraciones, simplemente están los resultados finales. Eso ya puede quedar como tarea complementaria o como ejercicio complementario, no tarea. De modo que el método o la solución óptima puede hacer esto a partir de esta tabla inicial que hemos. Bien, esto no vamos a ver así a fondo, simplemente es para tener una idea. Otros alternan la solución del simplex, por eso es que no
estamos como suponiendo ya algunos valores aquí. Es decir, lo importante era ver cómo llegamos a esta tabla, ¿no? Porque esta tabla ya, como la iteración con el método simplex. Lo que nos interesa aquí es cómo hemos llegado a esta tabla, ¿no? A esta en realidad, aparte, planteado de este tipo. ¿Ok? Bien. Este método tiene como un defecto, ¿no? Según apunta el libro en Torah, o el Taja, perdón, M puede acarrear errores porque es un valor que nosotros definimos, ¿no? Bueno, hay dos formas. Este M, si bien nosotros podemos, así, también es posible trabajar sin asignarle un valor, es decir, trabajar como constante M en todas las operaciones y se anula, ¿no? Se hace la operación y se como que desaparece. Pero aún así, este valor y queremos poner ahora en algún software de resolución de problemas, acarrea ciertos errores de redondeo, ¿no? Y cuando trabajamos con valores como casos que han visto ustedes, con 0,1, el problema de la dieta, por ejemplo, 0,09, etcétera, entonces, M puede hacer que esos valores no sean los precisos al momento de obtener el resultado. Entonces, existe otro método y que es el más ya no se usa una constante. Y este método es un tanto desde como dos pasos, que también es para resolver problemas de P o programación lineal basados en el simplex. En esta fase se encuentra una solución factible básica inicial, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. Y si se llama básica inicial, entonces se puede ir a la siguiente fase, que es ya prácticamente resolver el problema con el método simple. ¿Y qué dice? A ver, vamos a ver una aclaración del método de esto. ¿Cuáles son esos pasos? A ver, dice, entonces hay que convertir o transformar el problema en forma de ecuación. Esto ya es artificiales necesarias a las restricciones. Muy similar a lo que hemos hecho arriba, ¿no? Por eso es que era importante ver así los pasos. Es decir, si no hay variables de holgura, creamos variables artificiales, las R, ¿no? Y a continuación vamos a determinar una solución básica de la ecuación resultante, que siempre minimice la suma artificial. Ya vamos a ver más adelante en el ejemplo cómo es esto, a qué se refiere con esto. Independientemente de que si el de maximización y si el valor mínimo de la suma, perdón, es positivo, el problema no tiene solución factible. Si el valor mínimo, vamos a seguir a la fase 2. ¿A qué se refiere eso? Vamos a partir con este mismo, ¿no? A ver, sí, es el mismo. Solo que la diferencia, la función objetivo cambia, simplemente trabaja con los valores R que se ha agregado. Primero revisemos. Nos voy a traer la función para que nos quede claro. La- el inicial, ¿no? El que vemos esto aquí. Aquí vamos a hacer una comparación. Okay. Vamos a ver aquí en la guía.
reborde. Bien, entonces vamos viendo cómo se ha convertido, ¿no? De este inicio a este. A ver, tiene una revisada. Un minuto, por favor. Entonces, continuamos. Les decía, este era el problema inicial que se ha usado en el método de la M, convertido a esto. Entonces, en esta igualdad se ha tenido que agregar una variable de holgura. En este otro también, porque es del tipo mayor, ¿no? Cuando es mayor, lo que llega a afectar una variable de superávit. Pero la condición en estos métodos es que siempre tenga una variable de holgura. He agregado un R. Y en este caso, x4 ya es una variable de holgura, ¿no? Porque es del tipo menor. Entonces, se ha agregado esta. Por eso es que aparece de esta forma. Y la condición de que todas estas deben ser mayores o iguales a 0. Bien. Ahora, ¿cómo va esto? ¿Cómo generamos una tabla? Vamos a crear una columna R, porque hemos modificado reemplazado inicialmente, y hemos construido una tabla de simplex, o sea, construir igual al modo que hemos hecho anteriormente. Aquí tenemos R1, R2 y X4, las bases van aquí. Y para R1 copiamos todas sus 3, 1, 0, 1 en R1, 0 y 0 para... Si hemos copiado esta ecuación. Lo mismo para R2, los coeficientes 4, 3, menos 1, 0 en R1, 2 y en X4, 0, igual a 6, o sea, las soluciones. Y lo mismo para la última. 2, 0 y 1 aquí, igual a 4. Bien, ¿qué es lo que sigue? La fila R1 nos va a permitir resolver, es decir, es inicial. Y esto nos ha dado es decir, aparte, vamos a hacer la iteración nuevamente, esa es la tabla asociada inicial, y vamos a hacer una iteración sobre esto, siguiendo el simplex, que nos va a dar como resultado solución básica inicial, si quieren, con x1 3 quintos, x2 6 quintos y x4 1. Y aquí, según la nota, en este punto ya las variables artificiales que han cumplido su misión, digamos, el objetivo que se tenía, y se pueden eliminar sus columnas de la tabla y continuar con la fase 2, ¿no? Recuerden que ser cero, perdón, y eso era lo que se perseguía para poder continuar hacia la fase 2. Y se aplican las condiciones para poder... a ver, vamos a ver un ratito.
2, y lo anterior, digamos, en x1. Tenemos R2. Bien, no necesita ver aquí la corrida de la primera iteración, ¿no? Identificando cuál es en este caso sería este, siempre 3, 1. De la operación, porque fíjense que en esta columna, en la primera, en la inicial, teníamos R1, R2, R4, pero ya en X1, X, ahí se debe hacer las operaciones que se han indicado para la cita. Bien, entonces, veamos, una vez que se ha hecho esa iteración y se ha terminado el valor micro y sean la X1 y X2 y X4, entonces el problema se va. ¿Cómo hemos llegado aquí con estos valores? X1, es decir, X1 3/5 de aquí, ¿verdad? X2 y vámonos. Vemos X1, 1 por X3, 1/5. Sí, aquí está. Y nada más. Tenemos X2. Estamos traduciendo de esta tabla el resultado, ¿no? 2, no 1, tiene X2 simplemente. Perdón, X2 es este. Tenemos 3 X3, 2. Menos 3/5 para X3. R1 y R2 ya no entran en el juego. Igual a 6/5. Y aquí finalmente tenemos X3 más X4 igual a 1. X3 más X1. Aquí si volvemos a la a la original, a diferencia de aquí que habíamos usado una R auxiliar, ¿no? Para poder despejar y obtener o poder. Y esto, bueno, ya, esto es lo mismo, tenemos X1, X2, tenemos las variables, una tabla que nos ha definido una solución factible. Vamos a ver, es decir, de aquí convertir en una tabla tenemos X1, 1, X3, 1/5, 0, 1/5. Y la solución 3/5. Bueno, y lo mismo para Z, ¿no? Vamos a hacer ir al otro lado, este 4 se vuelve menos 4 y menos 1, menos 4 y menos 1. Ya están iguales, no es necesario agregar más variables, ¿no? Por eso es que ya no hemos agregado otras variables aquí. Y X3, X4 es 1 igual a 1. X3 aquí, X4 igual a 1. Aquí, aquí hay una pregunta, ¿no? Es decir, tenemos una tabla con las, o no básicas, perdón, en la fila, y lo mismo en la columna. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Lo que se debe hacer, porque en otros casos tendríamos que haber
teníamos las variables auxiliares básicas en esta S1, S2. Ok. X1 y X2 diferentes de cero en esto. ¿Y qué va a hacer eso? Si la solución es cero, vamos aquí, eso tendría que ser cero. Vamos a sustituir o cambiar esta nueva, ¿no? Entonces va a ser la anterior fila Z por 4 más 1. ¿De dónde sacamos eso? Por toda esta fila, ¿no? 4, 1, 0. A ver, veamos. 4 de X0 de mentir en esta, pero a ver, vamos a aclarar un poquito eso. Okay. Con esta fórmula, 4 por fila X1, si volvemos aquí, no, 4 por fila X1, es decir, 4, vamos a tener 4, más 1 por fila X2. X2, entonces tenemos 4 simplemente aquí. Y la anterior fila, es decir, la anterior fila menos 4, más 4, entonces queda 0, ¿no? De ahí es que se origina este valor de 0. Mismo para esto, vamos a ver, anterior fila es 1, más 4 por X1, pero X1 aquí es 0, por fila X2, X2 es 1. No, aquí no, X2 es 1. Tenemos menos 1, 0. Por aquí, que era la inicial, ¿verdad? Desde aquí. Hacemos la operación, Z más esto, 4 por esto. Tenemos 4 por X1. Vamos a ver, 4 por X1, tenemos aquí 4 por esto, 4 quintos. 4 quintos. 1 por fila X2. 1 por fila X2. X2. A ver, tenemos 1 por fila. Tenemos 3 quintos, ¿verdad? 3 quintos que es la fila X2. Vamos a ver. Ok, y la fila anterior era 0. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? 7 quintos, ¿no? 4, tenemos 7 quintos. ¿Qué es lo que ha aparecido aquí? A ver, tenemos, es lo que quiero ver. Un quinto. A ver, esto es decir,
porque tiene signo negativo. Ah, pero tienes razón, sí. Tienes razón. No estaba viendo aquí. Aquí, ¿no? 4 menos 3, entonces el resultado sería un quinto. Gracias. Y mismo aquí, ¿no? No es necesario. Y la solución, ¿cómo sería? Tendría que ser la misma lógica, ¿no? 4 por 3 es 12 más 6 quintos, 18 quintos. 18 quintos sería este resultado. Ok, entonces, esta es la... Bueno, y x4, la misma idea, ¿no? Nos considera misma. Ahora, a partir de aquí, esta es la tabla inicial, ¿no? La que hemos tenido que ajustar para poder obtener. A partir de aquí seguimos el método simplex para obtener el resultado. El resultado que se vaya a obtener es similar a lo que habíamos visto del AM, ¿no? Que hemos planteado. Tampoco hemos encontrado, pero sí hemos planteado. Lo podemos tener como ejercicio para poder resolver en el momento que tengan algo de tiempo. Bien, estos dos métodos los tienen anotados ahí, los podemos revisar. No van a ser parte del examen para no mucho y abarcar poco, es decir, pueden revisarlo, como les digo. Sí nos interesa la diferencia, ¿no? Es decir, los criterios, es decir, el M, cuál es la desventaja del M frente a las dos fases y cuál es el de las dos fases. Es decir, esa es la parte que nos interesa. Ya cuando necesitemos o sea necesario aplicar y recurrir a hacerlo. Sin embargo, existen en la guía, no he querido ponerles para no cargarles muchos de algo tiempo. Ustedes pueden acudir a la guía, al libro en realidad, no a la guía es esta, no están aquí los ejercicios. Eh, Complementar un poco más. Ya. Ok, entonces, ¿alguna duda? Sin continuar. Especial del simplex, es decir, no siempre todo es como les digo, en, en programación llamamos happy path, o sea, la ruta ideal o el problema ideal. No siempre hay, sí, siempre hay casos especiales donde nos vamos a enfrentar o van a aparecer escenarios que no habíamos visto, ¿no? Escenarios no de soluciones o no soluciones, y esos son los casos especiales, ¿no? Entonces estoy buscando unas en otra guía, un ratito. Y esto es ya cuando estamos trabajando con el método simplex. Y puede un empate. A ver, ¿qué es ese empate en relación por la relación mínima? Y en la gráfica. Esta, cuando estamos aplicando el simplex en este tipo de soluciones,
los ciclos o las iteraciones que se hacen pueden llegar a ser infinitas, es decir, indefinidamente, no puede haber cuál es el siguiente. Ahí todas van con cero, cero, cero. Pero vamos a ver, aquí se entiende mejor. En dos rectas, eh, la región, la región común que sea de parte, ¿no? Eh, quiero ver cuál es la solución. Aquí la solución 0,8 Z18, Z18. Ah, ya. Que en todos los puntos llega un punto, la iteración va obteniendo el mismo valor, es decir, siempre tenemos un valor óptimo en esa 18, 18, si fijan, esta iteración 18, la siguiente iteración 18, si hacemos una iteración más en esto, va a haber nuevamente. Y a ver, lo que quiero que vean es que está como patinando, si quieren, esa solución según la gráfica. X2 tenemos de ahí. Se queda en este punto. Tenemos X2 en 2 y X1 en 0. Entonces, y si fijan, las variables quedan aquí 2, 0, 2, 0, las de X2 y X1, y, y queda en 18 todo el tiempo. Entonces no hay un movimiento. En ese caso es donde se debe parar el ciclo y a plantear una solución, es decir, una respuesta que es con que el valor de z en 18, 180 valores aquí porque está 180, parece que aquí es 18. Ya. Ahora, ¿cuándo se da cuenta? Cuando el valor nunca mejora. ¿Se acuerdan si analizamos una tabla de simplex o un conjunto de iteración? Supone que el valor del resultado va a ir mejorando porque estamos siguiendo, y se recuerdan también una secuencia, ¿no? Va de un punto inicial hacia otro, va mejorando, ¿no? Cada punto, cada evaluación que se hace en ese punto. Entonces, en un problema, o cuando nos enfrentamos a un problema de degeneración, ahora y queda en el mismo. Entonces ahí es cuando se debe parar. Por ejemplo, estamos realizando un programa para que calcule esto, entonces necesitamos darnos cuenta de que no hay más soluciones, o no mejora, y ahí es cuando ya se debe. Uh, Otro problema es el de los óptimos alternativos. A ver, en este caso los óptimos alternativos, tengo por aquí un ejemplo gráfico, bien si hay. Ok, sí, aquí está claro. Entonces, un problema tiene cantidad de óptimos alternativos cuando la función objetivo, que pueda ser objetivo, es paralela a una de las restricciones. Vamos a ver cuál es ese. Aquí, una de las restricciones es esta, x1 más 2x2, ¿verdad? Y la función objetivo
esta. Entonces esta es similar a esta. Por tanto, todos los puntos que estén aquí, si todos los puntos satisfacen de una manera que todos, cualquier punto que aquí va a ser mínima o mínima, dependiendo qué es lo que estamos buscando, maximizar en este caso, ¿no? Maximizar. Y bueno, vamos a decir eso, pero hay, hay como un truco, y es lo que voy a mostrar, como un análisis que se puede hacer. Déjame ver en esta guía. Aquí, es una fábrica de muebles, dice en este ejemplo, que fabrica S1 y S2. Estos muebles, dos o tres áreas, son dos, tapicería y carpintería. Cada uno de estos tiene trabajo, ¿no? 80 y 90 horas. Y se habla de la ganancia, de que tiene 60 y 30, bueno, aquí es. Calcular cuántos sillones de cada tipo hay que fabricar para mejorar las ganancias o optimizar las ganancias, ¿no? Para maximizar las ganancias. Entonces, a ver, el problema es, hay dos sillones y estos dos tipos de sillones pasan por tapicería. Entonces, de esto se genera un modelo, una restricción. Ustedes lo pueden revisar. Tenemos esto y esto es sumamente sencillo. Aunque el análisis a veces confunde. Ustedes pueden revisar esto, pero algo les interesa en este momento. Y aquí la región factible, es decir, gráficamente resolviendo, tenemos esto. Lo que no está aquí, lo que no se ha graficado, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a graficar para ver y comparar precisamente con esto, que sea paralelo. En este ejercicio no hay la gráfica. ¿Qué es esta ahorita? ¿Qué es a lo que quiero llegar a esto? Me parece que es esta la región que es decir, hay dos puntos en esta solución. Se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4. Y la solución óptima que siempre está en una esquina. Pero aquí hay dos esquinas que obtienen el valor óptimo. 30 y 0 y B 30 y 20, que es este punto. Entonces, en todo este lado, y lo que estoy gráfica es el sentido de la función, eso es lo que ahorita vamos a hacer. Los puntos, es decir, son, es decir, 40, 0, va a obtener una ganancia de 2.400. Y se 30, 20, lo mismo, tiene un 10, aquí no sé qué valor es, 10 no, 30, 35, digamos, en X1 y aquí arriba va a ser 10, por ejemplo, también va a obtener una ganancia mínima. Entonces podríamos decir una cantidad, un problema con soluciones infinitas. Pero en este caso, si analizamos un poco el contexto, o sea, matemáticamente hay soluciones infinitas. Pero lo que se pide en este caso, lo que estamos buscando es cuántos sillones del tipo S1, tipo S2 tener la máxima ganancia. Y aquí la respuesta es 30 del S1, del tipo 1, y 20 del 2 hacia, ¿ya? Pero si también hacemos 40 de un solo tipo y 0 del otro, también vamos a tener una ganancia alta. Entonces, si nosotros ponemos, o sea, analizamos el resultado y decimos, el S1 va entre 30 y 40, y el S2 puede variar entre 20 y 18, todas estas posibles y son las que dan respuesta al problema. ¿Entiendes? Ya no son infinitas
punto sí son varias, ya siendo realistas y ajustando los números, es decir, interpretando, sí son, podemos hacer 30 de uno, como hemos dicho, ¿no? Y 20 el otro, o podemos hacer 31 de uno, 18 el otro, podemos hacer 36 y así, ¿no? Todo este par hace que tengamos una ganancia de 2.400 en este ejemplo. Este es el caso de esto, ¿no? Si bien hay infinitas soluciones aquí, debemos ver cuál contexto del problema realmente son infinitas o son varias, como en este caso, ¿no? Es decir, debemos un poco interpretar el resultado que se obtiene. Y ya viendo, analizando el modelo del simplex, ¿cómo sea? ¿Cuál es la naturaleza de aquí que se va a ir dando? Pero, a ver, entra, sale, tenemos Z10, tenemos Z10, igual. Aquí, a diferencia de Z, va a estar siempre con el valor óptimo, en este caso 10, si quieren, pero las variables van a ir cambiando, ¿no? Tenemos 5 medios, 3 medios, 1, 3, ya desde donde se repetía, ¿no? 2, 0, 2, 0. Entonces aquí sí era cíclico. En cambio aquí se estaban buscando infinitas. No, fin, es decir, las iteraciones van a seguir hasta cubrir las posibles combinaciones están en el modelo. Bien, eso, ¿no? Los dos tipos hasta ahora, los dos tipos de problemas o que puede darse. Bien, otro es la acotada. No acotada se da generalmente cuando no hay una región cerrada, ¿no? También hemos visto en este otro ejemplo, esta guía. Esta no, más aquí arriba tenemos. Aquí, por ejemplo. La gráfica sea no acotada. Y, sin embargo, no siempre no haya solución o que esté mal, sino que dependiendo del tipo de problema, si lo que estamos buscando, lo más probable es que aquí abajo, en esta región donde hay intersección, encontremos una solución óptima. Pero si el problema es maximizar y tener acotada arriba, entonces ahí podría decirse que no hay solución, ¿no? Porque no hay un límite, no hay un techo en la parte de maximizar, depende del problema. Y hay lo mismo aquí. Esto, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Que puede no encontrar un límite y tenemos maximizar, ¿no? Este es el caso de maximizar y hacia arriba no hay dónde. Por tanto, no vamos a encontrar. Y va a haber uno, encontrar el máximo, ¿no? Sí hay valores, pero siempre vamos a poder poner más valores porque está yendo hacia. Entonces, no hay una cota, no hay donde podamos decir este es el último y después plantear un par más de un punto, ¿no? Un punto más, un punto más. El último caso es la solución no factible. La solución no factible, en resumen, es cuando en cualquier sentido va arriba y no hay una región que podamos delimitar gráficamente. Es decir, fíjense que esta recta va hacia arriba, esta recta plantea hacia y el método o que es la función va por este lado. Entonces no hay una región común.
Sí, es una pseudo plantea, ¿no? Es decir, cuando vemos estos casos, es posible resolver con simplex, ¿no? Se hacen iteraciones, de hecho están planteadas aquí, originándose de esto. Por ejemplo, en R tiene un 4, eh, esta, ya el número de iteraciones. Es factible, esto tendría que desaparecer, ¿no? Entonces, siempre va a haber, pero no es, siempre va a haber, pero no son dentro del rango esperado, o sea, no la podemos considerar. Bien, estos son los casos mm, dentro de lo que es el simplex, los casos que pueden ocurrir. Es bueno no conocer, o sea, identificar, o sea, cuál es el caso para no seguir tratando de buscar una solución. Que nosotros sepamos que hay casos especiales y que no nos van a permitir resolver concretamente o completamente, está bien, ¿no? Ya después podemos saber exactamente cuál de los casos es no acotada, no factible, con infinitos o degenerada, cuando hay un solo punto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bien, a ver, permítame que estoy viendo. Con esto habríamos terminado Simplex. Eh, la parte práctica vamos a ver con la auxiliar.